En matemáticas es común hacer el cambio de un conjunto a otro queriendo conservar las propiedades de dicho conjunto. Para ello se recurre al uso de funciones de una o más variables y las propiedades que se quieren conservar en este caso son las de espacio vectorial. Por ello se usan entre algunas funciones las transformaciones lineales. Como es costumbre, definimos lo que es una transformación lineal. De manera formal, en la definición vamos a tomar dos espacios vectoriales, sean B y W, espacios vectoriales sobre K, campo de escalares, y sea T una función de B a W T es llamada transformación lineal y la abreviación va a ser TL, sí, solo sí, para todo vector U y vector B en el espacio vectorial B dominio de la función y todo alfa escalar, se cumple lo siguiente. Uno, que la transformación de la suma de los vectores es igual a la suma de la transformación de los vectores. 2, que la transformación del múltiplo del vector es igual al múltiplo de la transformación del vector. Con esto tenemos la siguiente observación. Que si T es transformación lineal, entonces envía el vector 0 del dominio al vector 0 del codominio. Así, si el vector 0 del dominio no es enviado al vector 0 del codominio, entonces T no es transformación lineal. En los siguientes ejercicios vamos a averiguar si las transformaciones que nos dan son lineales o no. Entonces, ¿cuáles son transformaciones lineales? Tomemos una que va de los reales a los reales, tal que T de X va a ser igual a X. Para comprobar si es transformación lineal o no, pues nos tenemos que tomar dos vectores en el dominio, pues tomamos a X, 1,
y x2 en los reales. Hacemos la suma y lo evaluamos, x1 más x2. Como la regla de correspondencia dice que los deja fijos, entonces x1 más x2 va a ir a dar a x1 más x2. Como los deja fijos, entonces x1 pues se puede ver como t de x1 y x2 se puede ver como la imagen de x2. Por lo tanto, se dice que la suma es separada bajo la transformación. Cumple la primera condición y la segunda es el múltiplo del vector transformado. Como esta función los deja fijos, alfa por x1. Pues esto es igual a alfa de t de x1. Entonces también cumple la segunda. Por lo tanto, t es transformación lineal. Geométricamente lo que me está diciendo es que esta recta real la manda a ella misma. Este x fue mandado a él mismo. La gráfica de la función se ve en R2 y lo que está haciendo es a x, lo manda a x, a x1 lo manda a x1 y así al 0 lo manda al 0 y entonces lo que tenemos es la recta identidad y igual a x que pasa por el origen. Sumar dos vectores sobre esta recta pues los deja en la misma recta. El múltiplo de un vector que ya está sobre la recta pues lo deja sobre la misma recta. Hagamos otro ejemplo de esto, como es una función que va de R2 a R3. Y la regla de correspondencia es que dado el vector XY lo manda al origen de R3. Nuevamente, siguiendo la definición, tenemos que tomarnos dos vectores. Entonces agarremos el vector U de coordenadas XY y el vector B de coordenadas AB. Según la definición, dado los dos vectores, los tengo que sumar. Entonces sumamos U más B, que sería sumar coordenada a coordenada, X más A, Y más B. Ya que los sumamos, hay que evaluarlos en la función. T de U más B sería T de X más A, Y más B. Nótese aquí le sigo poniendo T porque todavía no he evaluado. Entonces, ¿qué dice la función? Pues que los manda al 0 de 3 coordenadas. Ya que lo tenemos, hay que comparar con la suma de las imágenes, T de U más T de B. T de U sería T del X, Y. T de B sería T del vector A, B. Nótese, aquí todavía le estoy poniendo la T, estoy indicando. Y ahora sí, ¿qué le hace T al vector XY? Pues lo manda al 0 de 3 coordenadas. ¿Qué le hace T al vector AB? Pues lo manda al 0 de 3 coordenadas. Y al sumar, pues nos da el vector 0. Es sumar coordenada a coordenada. Nos damos cuenta que son iguales. Por lo tanto, se cumple que T de U más B es igual a T de U más T de B. En lenguaje coloquial se dice que T separa sumas. La otra condición es evaluar el múltiplo del vector.
Entonces tenemos t de alfa de u, que sería t de alfa x, alfa y. ¿Qué le hace t a este vector? Pues lo manda al 0, 0, de 3 coordenadas. Comparamos con el múltiplo de la imagen, que sería alfa por t de u, que sería alfa por t de x, y, que sería alfa que multiplica al vector 0 de 3 coordenadas, que sería multiplicar coordenada a coordenada, quedándonos el vector 0, 0, 0. Son iguales, por lo tanto, t de alfa u es igual a alfa de t de u. Por lo tanto, nuestra transformación t sí es lineal. Geométricamente lo que está pasando es que tenemos a R2 a todo R2, todos los vectores XY, lo tomamos en general, es un representante, y lo que está haciendo es que los colapsa en el origen de R3. Todos van al origen de R3. Entonces, esto es una transformación lineal. Otro ejemplo que sería el 3, que son de las funciones que van de R3 a las matrices de 2 por 2, que ambos son espacios vectoriales. El dominio sería R3, el codominio sería las matrices de 2 por 2, y la regla de correspondencia es que dado el vector de 3 coordenadas x, y, z, lo está mandando a x, y, z y x por y. Entonces x, que es la primera coordenada del vector en R3, lo manda a la posición 1, 1. Y, que es la segunda coordenada del vector en R3, lo manda a la posición 1, 2. O sea, primer renglón, segunda columna. Z lo está mandando a la posición 2, 1, segundo renglón, primera columna. Y en la posición 2, 2 es el producto de la primera y la segunda coordenada. Nuevamente la pregunta es si esto es una transformación lineal. Siguiendo la definición, me tengo que tomar dos vectores. Agarro entonces a U como el vector x, y, z. Tomamos al vector B como el A, B, C. Ambos están en R3. Los sumamos, U más B, es sumar coordenada a coordenada, x más A, y más B, z más C. Ya que los tenemos sumados, los evaluamos en la función t de u más b. Sería t de x más a, y más b, z más c. Aquí ya está representado como un vector de 3 coordenadas y sigo la regla de correspondencia. X más a es la primera coordenada, la pongo en la posición 1, 1. Y más b es la segunda coordenada, la pongo en la posición 1, 2. Z más c es la tercera coordenada, la pongo en la posición 2, 1. Y en la posición 2, 2 va el producto de las dos primeras coordenadas, que sería x más a, que multiplica a y más b.
Entonces, esto podemos desarrollar la coordenada 2, 2 y nos quedaría x más a, y más b, z más c, y aquí lo desarrollo, x por y x por a, xy más x por b. Y luego a por y más a por b. Bueno, ya lo desarrollamos. Hay que comparar con la suma de las imágenes, o sea que tengo que tener t de 1 más t de b. Esto sería t del vector x, y, z más t de b, y el vector b es el a, b, c. ¿Qué le hace t al xyz? Pues lo transformo en una matriz de 2 por 2, x, y, z y x por y. Más, ¿qué le hace t al vector ABC? La primera coordenada es A, va en la posición 1, 1. La segunda, que es B, va en la posición 1, 2. C, que es la tercera coordenada, va en la posición 2, 1. Y en la posición 2, 2 va el producto de A con B. Sumamos. Y la suma de estos es coordenada a coordenada. Entonces nos quedaría x más a, y más b, z más c y xy más a por b. xy más a por b. Y comparamos. Pues resulta que no son iguales. No para todos, porque va a haber valores de a, de b o de x y y donde sí se cumpla. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que se llama en matemáticas dar un contraejemplo. Es decir, un ejemplo con números, exhibir con números que hay alguien que no lo cumpla. Para eso tomamos los vectores. Entonces, para el contraejemplo, tomamos los vectores específicos U, que es el 1, 2, 3, y B va a ser el vector 1, menos 1, 3. Y seguimos las instrucciones. U más B. U más B es sumar coordenada a coordenada. Nos quedaría 1 más 1 es 2, 2 menos 1 es 1, 3 más 3 es 6. Ya que lo tenemos, lo evaluamos en la función. Lo evaluamos en la función, sería t del 2,1,6. ¿Qué es lo que hace la transformación? Quedaría 2, 1 en el primer renglón, 6 en la posición 2, 1, y el producto de 2 por 1 en la posición 2, 2. Entonces quedó 2, 1, 6, 2. Bueno, ya lo tenemos y hay que compararlo con la suma de las imágenes t de u más t de b. Bueno, t de u sería t del 1, 2, 3, más t de b, que sería t del 1 menos 1, 3. Esto nos daría t del 1, 2, 3, nos queda 1, 2, 3, y el producto de los dos primeros nos da 2, más 1 menos 1, 3, y el producto de los dos primeros nos queda menos 1. Sumamos coordenada a coordenada, nos daría 2, 1, 6
y 2 menos 1, 1. Y comparamos. El primer renglón es igual, excepto el segundo, en la posición 2, 2, es donde se marca la diferencia. Entonces no lo cumplió. Recuerden, la definición dice que es para todo. La definición dice que es para todo vector U y V. Aquí estamos exhibiendo dos vectores que no lo cumplen. Por lo tanto, esta función sí transforma, pero no es una transformación lineal. El siguiente ejemplo es en espacios vectoriales de los polinomios de grado a lo más 2, es nuestro cuarto ejemplo, donde t va de los polinomios de grado a lo más 2 a las matrices de 2 por 2. Lo que hace es que me dan un polinomio y con la regla de correspondencia lo transforma en una matriz de 2 por 2. ¿Cómo lo transforma? Pues poniendo el polinomio evaluado en 0, la derivada del polinomio evaluado en 0, en la posición 2, 1 es un 0, y en la posición 2, 2 es la derivada del polinomio evaluado en 1. Entonces tenemos el dominio, que son los polinomios de grado a lo más 2, el codominio, que son las matrices de 2 por 2, y nuestra regla de correspondencia. La regla de correspondencia me da la indicación de lo que tengo que hacer, pero para poder seguir la definición necesito más específico qué es lo que hace nuestra regla de correspondencia. Por eso es que nos tomamos un polinomio en general, p de x, de la forma a más bx más c por x cuadrada. Ahí está nuestro polinomio y seguimos las instrucciones. Dice que lo tengo que evaluar en 0. Entonces quedaría a más b por 0 más c por 0 al cuadrado, quedando así solo el valor de a. Luego calculo la derivada con respecto de x, me quedaría b más 2c por x. Y evaluamos en 0 la derivada, nos quedaría b más 2c por 0, quedando solo el valor de b. La derivada la evaluamos en 1, quedando b más 2c por 1, quedando b más 2 veces c. Por lo tanto, nuestra regla de correspondencia ya quedó específica, t de a más bx más cx cuadrada, que es un polinomio cualquiera, que es el representante. Su transformación por ahora será p de 0 que vale a, p' de 0 que vale b, 0 en la posición 2, 1, y en la posición 2, 2, b más 2 veces c. Bueno, analizando, a es el término independiente, va en la posición 1, 1. B es el coeficiente de la x, que va en la posición 1, 2. Ese 0 ya está definido, que va en la posición 2, 1. C, que es el coeficiente de la x al cuadrado, forma parte de los elementos de la posición 2, 2. Vean, b más 2 veces c. B es el que iba con el coeficiente de la x, 2 veces c, que es el coeficiente de la x al cuadrado. Bueno, entonces así nos quedó ya nuestra regla de correspondencia
y hay que checar si es una transformación lineal o no. Para eso, pues seguimos la definición, tengo P de X, necesitamos otro polinomio, Q de X. Q de X lo vamos a llamar de la forma R S por X más T minúscula por X cuadrada. RST X cuadrada. Bueno, ya que lo tenemos, necesitamos sumarlo con P. Entonces la suma de ellos sería P de X más Q de X. Sumar términos independientes con términos independientes quedaría A más R más B que va con X con la S que va con X. Entonces nos queda B más S por X más C más T por el X cuadrada. Y lo que hace es transformarlo. Transformamos entonces la suma P de X más Q de X es igual a T de A más R como si fuera un solo polinomio más B más S por X más C más T por X cuadrada. Esto lo transforma en una matriz de 2 por 2. Según lo observado, el término independiente va en la posición 1, 1. En este caso el término independiente es A más R. B es el coeficiente de la X, en este caso es B más S. 0 en la posición 2, 1. Y luego en la posición 2, 2 es el que va con la X, en este caso es B más S más 2 veces el que va con la X cuadrada, que sería C más T. Ahí lo tenemos. Y tenemos que comparar con la suma de las imágenes, o sea, T de P de X más T de Q de X. Sería T del polinomio A más BX más CX cuadrada más T del polinomio R más SX más TX cuadrada. ¿Qué le hace T al polinomio P? Pues lo transforma en A, B, 0, B más 2C. Tengo que sumar con la imagen del polinomio R más S más TX cuadrada. ¿Qué le hace T a este polinomio Q? El término independiente va en la posición 1, 1. El coeficiente de la X va en la posición 1, 2. 0 en la posición 2, 1. Y en la posición 2, 2 es S más 2 veces T. Sumamos coordenada a coordenada y nos quedaría A más R, B más S, 0 más 0 que es 0, y B más 2C más S más 2T, y comparamos. Vean, las primeras coordenadas son iguales, y la segunda, aquí tengo el B y el S, que es B más S. Tengo 2C más 2T, que si factorizo el 2, tengo exactamente esto. Entonces, esos valores son iguales. Por lo tanto, T de P de X más QX, que es la transformada de la suma, pues es la suma de las transformadas. Entonces cumplió la primera parte y ahora hay que ver el múltiplo, la transformada del múltiplo del vector.
Entonces tendríamos t de alfa p de x, sería t de alfa a más alfa por bx más alfa por c por x cuadrada. Ahí multipliqué el vector por alfa y calculamos su transformada. Según esto, alfa A va en la primera posición, en la 1, 1, alfa B en la 1, 2, 0 en la 2, 1 y alfa B más 2 veces alfa C. Si se dan cuenta de todas estas, puedo factorizar el alfa. Entonces quedaría alfa que multiplica a B, 0, B más 2C. Y esto es precisamente alfa por la imagen del polinomio P. Por lo tanto, la transformada del múltiplo del vector es el múltiplo de la transformada del vector. Y por lo tanto, T sí es transformación lineal. Tenemos otras transformaciones lineales muy usadas en cálculo, como son T que va del espacio vectorial de funciones derivables al espacio vectorial de funciones, tal que T de f de x lo que hace es calcular la derivada. Bueno, nuevamente describo D es el espacio vectorial de funciones de R en R derivables. Y F es el espacio vectorial simplemente de funciones. Y lo que hace es calcular la derivada de la función. Entonces, si tomamos dos funciones f de x y g de x en el espacio vectorial de funciones derivables, hacemos la suma f más g, suma de funciones, es sumar la regla de correspondencia de las funciones, que sería f de x más g de x. Y le calculamos la imagen bajo t, que sería simplemente sacar la derivada de aplicado a una x. Entonces lo que hace es f más g, calculo la derivada aplicado a una x. Y en cálculo se demuestra que si las funciones son derivables, entonces su suma también es derivable. Entonces tenemos la derivada de f evaluado en x más la derivada de g evaluado en x. Con lo cual tenemos que es t de f de x más t de g de x. Y la transformada del múltiplo de la función. Querría decir que es el múltiplo de la función, lo derivo y lo evalúo en x, que sería alfa de f' evaluado en x, que es alfa de t de f de x. Por lo tanto, t sí es transformación lineal. Es decir, que la acción de derivar resulta ser una transformación lineal, lo mismo que nuestra acción de integrar. Tenemos nuevamente t
del espacio vectorial de funciones integrables al espacio vectorial de funciones. Lo que hace esto es integrar la función. Entonces nosotros sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales y la integral del múltiplo de una función es el múltiplo de la integral de la función. Recuerden, aquí nuestra I es el espacio vectorial de funciones integrables. Función. Ajá. Sí, entonces lo que estamos haciendo es que t de f de x más g de x, pues es igual a la integral de f de x más g de x de x. Y esto es igual a la integral de f de x más la integral de g de x, que sería t de f más t de g. Y luego t de alfa de f de x es la integral del múltiplo de la función. Nos quedaría como alfa de la integral de f de x, que sería alfa de t de f de x. Entonces, vean, estas propiedades son muy importantes en cálculo porque están preservando la estructura del espacio vectorial de los reales. Por eso es que en cálculo las cosas funcionan bien si usamos a esta integral con su propiedad y a la derivada. Tenemos algunas otras afirmaciones sobre las transformaciones lineales. Por ejemplo, si tomamos el conjunto de todas las transformaciones lineales, pues resulta que nos da un subespacio vectorial del espacio vectorial de funciones. Es decir, en nuestra afirmación, las transformaciones lineales forman un subespacio vectorial. Entonces le ponemos aquí el conjunto de todas las transformaciones lineales forman un subespacio vectorial. ¿No? Entonces, para eso, pues necesitamos definir el conjunto. Tenemos aquí T y vamos a tomarnos las transformaciones de B a W, tal que T es transformación lineal. Entonces, pues tenemos un elemento distinguido, que es la transformación constante cero, que es lo que hace, lo manda al cero de W. Esta es la forma general de describir lo que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, donde todo lo colapsaba en cero. Entonces, esta es una transformación lineal. Pero para demostrar que es un subespacio vectorial, tengo que demostrar que es cerrado bajo la suma y por el producto de un escalar. Entonces, nos tomamos dos funciones en T, sean
Pues T y H que pertenecen a T. O sea, T y H van a ser transformaciones lineales. Tengo que demostrar que la suma de las transformaciones lineales es una transformación lineal. Entonces agarro y lo sumo. Sería T más H aplicado a un vector. Es evaluar cada una de las funciones, porque no se les olvide que una transformación lineal pues sigue siendo una función con determinadas propiedades. Ahí está la función. Entonces me tengo que tomar dos vectores. Agarro el vector B. Y el vector U. Y el vector U en B. Ambas funciones T y H van de B a W. Lo sumamos, va a quedar en B y se lo aplico a la función T más H. Evalúo U más B en T más H. Por definición de función es evaluar estos tanto en T como en H. Entonces sería T de U más B más H de U más B. Esto es por ser T y H funciones. Como cada una es una transformación lineal, eso me permite separar la suma T de U más T de B. Como H es también transformación lineal, eso me permite separar la suma H de U más H de B. Esto es por ser T y H transformaciones lineales. Y puedo asociar. Entonces aquí tendríamos T de U más H de U. Eso es porque estamos trabajando ya en W, que es un espacio vectorial. Estas son las imágenes. Entonces puedo asociar estas y puedo asociar T de B más H de B. Esto es por ser W espacio vectorial. Y las imágenes están contenidas en W. Y nuevamente, por ser transformaciones lineales, yo puedo tener T más H aplicado a U más T más H aplicado a B. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Una transformación lineal separa sumas. Entonces esto lo estoy viendo como una sola. Separa la suma, ¿no? Entonces esta T más H es una sola función aplicada a U más T más H como una sola función aplicada a B. Entonces cumplió la primera parte. La segunda es con el múltiplo del vector. Entonces T más H es una sola función y ahora tengo alfa por U. Por ser función, alfa por U lo tengo que evaluar en cada una de ellas. T de alfa U más H de alfa U. Luego tenemos que por ser transformaciones lineales, saca el escalar. Entonces sería alfa de T de U más alfa de H de U. Puedo factorizar el alfa y tendríamos alfa de T de U más H de U. Quedando entonces alfa de T más H, nuevamente por ser función, aplicado a U. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Pues que esta función t más h, pues puede también factorizar el alfa. Por lo tanto, t más h, así junta, así sumada, es transformación lineal. Y entonces, eso quiere decir que t más h pertenece a este conjunto de todas las transformaciones lineales que llamamos t, y ahora hay que hacerlo con el múltiplo de la función t. Lo hacemos en otra parte. Entonces me tomo el múltiplo de la función t. Tenemos que demostrar que esto es una transformación lineal. Alfa por t debe ser transformación lineal. Eso es lo que queremos hacer. Pero para hacerlo, pues debe de abrir sumas y sacar escalares. Ajá. Entonces le vamos a poner aquí otro escalar, alfa 0, por ejemplo. Entonces, alfa 0 y alfa van a ser nuestros escalares. Bueno, ya lo tenemos y se lo tengo que aplicar a una suma de vectores, pues otra vez u más b. Como es una función, entonces tendríamos alfa 0 evaluado en la función, pero recuerden, t es una transformación lineal, entonces lo que voy a hacer es verla de esta manera, alfa 0 de t de u más b. Así nos va a quedar alfa 0 de t de u más t de b. Por ser t, transformación lineal. Y ahora sí, el alfa 0 multiplica cada una de las imágenes, alfa 0 de t de u más alfa 0 de t de b. Y entonces, ¿qué pasó? Que alfa 0 de t separa sumas. Alfa 0 de t separa sumas. Y ahora debe de separar o factorizar el escalar. Por eso es que le cambié a otro escalar alfa, ¿no? Alfa y alfa 0 son escalar. Entonces tenemos alfa 0 t aplicado al múltiplo del vector. Nuevamente, lo que hago es verlo alfa 0 de t de alfa u. Pero como t es transformación lineal, solito saca el alfa. Alfa de t de u. Y como alfa 0 y alfa son escalares, podemos asociarlos e incluso conmutarlos. Alfa por alfa 0 de t de u. Quedando así, alfa, y ahora tenemos el alfa 0 como t aplicado a u. Bueno, lo volví a escribir igual. Ahí está. ¿Eso qué significa? Que alfa 0 por t, visto como una sola función, me permite factorizar el escalar que estaba en el interior. Por lo tanto, el múltiplo de una transformación lineal también es transformación lineal y por lo tanto este múltiplo de la transformación lineal pertenece a t, que es el conjunto de todas las transformaciones. Entonces ya checamos que el conjunto de todas las transformaciones lineales es un subespacio vectorial, ya que es cerrado bajo la suma y por el producto por escalar. Por lo tanto, este t es subespacio
vectorial. Tenemos también otra afirmación, pero esta solamente se cumple cuando la composición existe. Entonces, esta afirmación sería que la composición de transformaciones lineales también es una transformación lineal. La composición de transformaciones lineales, cuando éstas existan, es transformación lineal. Pues para ello necesitamos definirlas, ¿no? Entonces tomemos a T, que va del espacio vectorial B a W, como transformación lineal, y a H, que va de W a U. También transformación lineal. Entonces la composición diría que es H que sigue a T, o T seguida de H iría de B a U. Hay que demostrar que esta es transformación lineal. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues nos tomamos dos vectores en B, entonces sean U y B vectores en B en el dominio, los sumamos y los evaluamos en la composición. Sería H que sigue a T, donde evaluamos U más B. Por definición de la composición sería H de T de U más B. Como T es transformación lineal, pues separa sumas. Entonces tenemos H de T de U más T de B. Eso es por ser T transformación lineal. Pero como H T transformación lineal. Como H es transformación lineal, entonces tenemos que también separar sumas. Entonces sería H de T de U más H de T de B. Esto es ser H transformación lineal. Pero por definición de la composición, esto es H que sigue a T aplicado al vector U, más la otra sería H que sigue a T aplicado al vector B. Esto es por definición de composición. Entonces lo que tenemos es que la composición separa sumas. La composición separa sumas y ahora nos hace falta ver que la composición factoriza escalares. Entonces tenemos H que sigue a T aplicado al múltiplo de un vector. Esto sería, por definición de composición, H de T de alfa B. Esto es por definición de composición.
Luego, como T es transformación lineal, T saca escalares, entonces tendríamos alfa de T de B. Esto es por ser T transformación lineal. Pero como H también es transformación lineal, entonces H también saca escalares, entonces sería alfa de H de T de B. Esto es por ser H transformación lineal. Y ya lo que nos resta es aplicar nuevamente la definición de composición. Sería alfa que multiplica a H que sigue a T aplicado al vector B. Por lo tanto, la composición también saca escalares o factoriza escalares. Por lo tanto, la composición es transformación lineal. La composición de transformaciones lineales es transformación lineal y ahí quedó demostrado esa afirmación. Tenemos también otra afirmación muy importante que nos sirve cuando estamos trabajando en R2 o en R3 y que es que las transformaciones lineales transforman paralelogramos en paralelogramos. Es decir, cambian cuadrados en paralelogramos o rectángulos en cuadrados o paralelogramos. Esta afirmación la ponemos de la siguiente manera. Afirmación. Toda transformación lineal es muy usada en cálculo esta propiedad. Toda transformación lineal eh, cambia o transforma paralelogramos en paralelogramos. Y para su demostración, pues vamos a definir la transformación lineal y lo que es un paralelogramo. Vamos a tomar nuestras transformaciones lineales de Rn a Rn, donde n va a ser 2 o 3. Es decir, del plano al plano o del espacio al espacio, de R3 a R3 o de R2 a R2. Entonces nos tomamos así T, donde T es transformación lineal. Ya le vamos a pedir que sea transformación lineal y vamos a definir un paralelogramo. ¿Cómo lo veríamos para poder aplicarle la función? Entonces, un paralelogramo formado por los vectores U y B que viven en Rn, ya sea en el plano o en el espacio. Recuerden que estos vectores los consideramos en el origen, que, que están relacionados con puntos cuyo vector sale del origen y termina en dicho punto. Y nótese, los estoy poniendo diferentes, uno no es múltiplo del otro, es decir, que estoy pidiendo además que U y B formen un conjunto linealmente independiente. Que U y B formen un conjunto linealmente independiente. Entonces ahí tenemos nuestro vector U y nuestro vector B. Y para crear nuestro paralelogramo, pues necesitamos
múltiplo de U, múltiplo de B. Entonces, un múltiplo de U sería alfa U, un múltiplo de B sería beta B, donde alfa y beta son escalares que están entre 0 y 1. Escalares entre 0 y 1. Si ambos fueran 1, pues la suma de ellos nos daría U más B, que sería esta la resultante, U más B. Si uno fuera un medio y el otro 2/3, estaría más o menos por acá. Este sería el punto y el vector que lo identifica es el que sale del origen y termina en dicho punto. Entonces nuestro paralelogramo pues es una combinación lineal del U y el B. Entonces tendríamos por alfa U más beta B, donde alfa y beta están entre 0 y 1. Bueno, ya que lo tenemos, ya está nuestro vector, lo que hacemos es evaluarlo en la función. Entonces lo evaluamos en la función t de alfa U más beta B. Como t es una transformación lineal, pues separa sumas. Entonces tendríamos t de alfa U más t de beta B. Como t es una transformación lineal, pues factoriza o saca escalares. Entonces tendríamos alfa de t de U más beta de t de B. Y entonces nos quedó nuevamente una forma de paralelogramo, o sea, es una combinación lineal de las imágenes de los vectores. Una combinación lineal de t de U con t de B, o sea, las imágenes. Es decir, basta con que, como la transformación lineal manda el 0 al 0, entonces este vector 0 está yendo al vector 0. T de U lo podría hacer más chico o más grande, o incluso reflejarlo, y aquí tendríamos T de B por poner una ejemplificación, y esto nos quedaría beta, y esto nos quedaría alfa, y entonces así quedaría el paralelogramo ya transformado. Esta afirmación es muy importante, entonces estaría mandando paralelogramos en paralelogramos y aquí quedó demostrado. Estas aplicaciones son muy importantes y nos permiten entonces transformar vectores sabiendo la combinación lineal de la cual proceden. Y con estas propiedades, pues basta con transformar a los que los generan para transformarlo a toda la combinación lineal. Por eso son muy importantes nuestras transformaciones lineales. Gracias.